¿Sabías que muchísima gente dice me encanta cuando solo quiere decir me gusta? Eso, la verdad, crea momentos raros, sobre todo en citas. Y no es culpa tuya, es que en español cambia mucho la fuerza de la emoción. Sí, y otra cosa súper común, mucha gente pronuncia mal tristeza. No es trieste ZA, no. Es triste ZA con la fuerza en T. Parece un detalle, pero cambia como te entienden. Y el mayor problema, diría yo, es no tener frases sencillas a mano. Cuando no las tienes, te quedas en blanco y dices, estoy bien, aunque no estás bien. Hoy vamos a arreglar eso, ¿vale? Hola, hola, gente bonita. Soy María y me hace ilusión este tema, porque, hablar de emociones nos ayuda a conectar mejor. Y con unas pocas frases simples, ya se nota muchísimo. Yo soy Carlos, y hoy vamos directos, expresar emociones en español sin dramas y sin miedo. Frases claras, pronunciación fácil, bueno, un par de trucos para sonar natural. Vamos allá. Empezamos con la base sí. Puedes decir, estoy contenta, estoy triste, estoy cansada. También me siento como me siento nerviosa, es igual a yo siento en mí. Y ojo, lo siento es diferente, es I'm sorry, es pedir perdón. Importante también me gusta y me encanta. Me gusta es normal, suave, me encanta es muy fuerte, es como me fascina. En una cita, si dices me encantas, es bastante intenso, ¿eh? Pues hagamos un mini roleplay así práctico. Dos amigos en una cafetería. Usamos frases simples y tú, si quieres, repites en voz alta con nosotros. Hola, ¿cómo estás hoy? Yo estoy un poco nervioso por una entrevista. Me preocupa hablar demasiado rápido. Vaya, te entiendo. A mí me pasa lo mismo antes de una reunión. Tranquilo, respira, vas bien y tienes tiempo. Gracias. Me da miedo olvidar palabras, pero también me hace ilusión el nuevo trabajo. Quiero aprender mucho. Por cierto, me hace ilusión, quiere decir que te emociona algo, que te da alegría y ganas. No es un truco o una fantasía. Es más como estoy muy contenta por eso. En este mini diálogo usamos estoy nervioso, me preocupa, me da miedo y me hace ilusión. Con esas 4 ya dices muchísimas cosas. Si quieres, repite ahora, me preocupa, me da miedo, me hace ilusión. Vale, seguimos. Te cuento una historia real de un oyente. En una cena romántica dijo siento mucho por ti cuando quería decir me siento muy enamorado. La gente se rió un poco porque lo siento suena a pedir perdón, no a compartir cómo te sientes. La diferencia es grande, me siento y emoción versus lo siento para disculparse. Sí, sí, exacto. Dig me siento nervioso, me siento feliz, me siento triste. Y si dices lo siento, es porque hiciste algo mal o quieres mostrar empatía, como lo siento por tu pérdida. Y volvemos a tristeza. Acuérdate, triste ZA. Si quieres practicas conmigo, no mejor triste ZA. Haz una pausa pequeña y marca la sílaba T. Se entiende mejor y suenas más segura. Otra idea útil, usa música. Hay debate con el rock en español, que si te sube el ánimo o que si trae cosas negativas. Pero, mira, cantar baladas ayuda mucho a recordar frases como me haces falta, me duele el corazón, estoy feliz sin ti, y te quedan pegadas, ¿sabes? Y un truco más, el espejo emocional. Mira cómo habla un nativo, su tono y sus manos, y copia un poquito. Si alguien dice suave estoy cansado, la verdad, tú respondes suave, vaya, te entiendo. Es como bailar con la otra persona, y suena natural. Vale, mini test, así rapidito. ¿Qué significa me encanta comparado con me gusta? Venga, 3 segundos. 1, 2, 3. Respuesta, me encanta es mucho más fuerte, es pasión o emoción grande, me gusta es normal. Y otra, ¿dónde está el acento en tristeza? Lo dijimos antes. En T triste ZA.
Si lo marcas, tu pronunciación mejora al instante. Hablando de errores, otro oyente contó algo duro. Quiso consolar a un amigo y dijo: no te enojes en lugar de no te preocupes. Claro, el amigo se puso más enfadado. Son palabras parecidas, pero no iguales. Enojarse es ponerse enfadado, preocuparse es tener preocupación. Para consolar, mejor, no te preocupes, tranquilo, estoy contigo, si quieres, hablamos. Son frases suaves muy útiles. Y si la persona quiere espacio, puedes decir: cuando quieras, aquí estoy. Hagamos otro roleplay cortito, esta vez para consolar. Yo hago de amigo triste. Tú escucha y, si puedes, repite después de María. Vale, dale. Hoy estoy muy triste. Me siento solo y, no sé, me duele un poco la cabeza también. No tengo energía. Ay, lo siento. No te preocupes, estoy contigo. Si quieres, hablamos un rato y damos un paseo. ¿Te puede ayudar? Gracias, me ayuda a escucharte. Ya estoy un poco más tranquilo. De verdad, gracias por estar aquí. Vale, y si estás enfadada, puedes decir: estoy enfadada o me da rabia esto. No hace falta gritar, porque la frase ya muestra tu emoción. Luego explicas: me da rabia llegar tarde o estoy enfadada por el ruido. Tema rápido, anglicismos. Hay quien dice estoy chill o estoy down. Lo entiendo, pero si quieres practicar buen español, mejor di estoy tranquilo o estoy triste. Es claro y todo el mundo te entiende. Sí, la lengua cambia, claro. Pero para nivel básico o intermedio bajo, es mejor una base fuerte con frases simples. Luego ya juegas con estilos y con humor. Primero claridad, ¿no? Y volvemos a la música. Con el rock en español hay discusión, a unos les da energía, otros dicen que glorifica cosas feas. Tú elige canciones que te conecten con emociones que quieres practicar. Si te da buen rollo y buenas palabras, perfecto. Vamos con un mini kit extra de frases: me emociona esta idea, me preocupa el examen, me da miedo volar, estoy agradecida por tu ayuda, qué ilusión verte, qué rabia el tráfico. Con esto cubres alegría, nervios, miedo, gratitud y enfado. Y unas estructuras fáciles para sonar más natural: cuando y situación, me siento y emoción. Por ejemplo, cuando llueve, me siento tranquilo. Otra, me pone y adjetivo y cosa, me pone nervioso el ruido, me pone triste la oscuridad. Probemos juntas 3 frases. Repite conmigo: me hace ilusión este plan. Ahora, me preocupa llegar tarde. Y la tercera: estoy contenta hoy. Si las dices despacio, ya suenan muy bien. Queremos escucharte. ¿Has dicho alguna vez me encanta y luego fue demasiado? ¿Qué pasó? Y dime también, ¿qué canción en español te ayuda a decir estoy triste o estoy feliz sin pensar tanto? Si este episodio te ayudó, pues dale like, compártelo con un amigo y suscríbete al canal. Así no te pierdes las próximas frases útiles. Gracias por estar aquí, cuídate mucho y de verdad, qué ilusión seguir practicando juntos.